César Augusto Peniche Espejel, y por supuesto de lo que se trata es de plantearnos la idea de un debate en el que en esta primera ronda cada quien tenga la posibilidad de hacer su ponencia, sus planteamientos, y luego en función de lo que se va poniendo sobre la mesa habrá una segunda ronda donde cada quien podrá responder, replicar si se quiere, o complementar y adicionar sus puntos de vista. Aquí creo que se ha dado un primer filón en términos de, pues junto con otras disposiciones, colocar también el tema de policías en la reforma constitucional. El maestro Peniche Espejel. Muchas gracias, muy buenos días a todos. El micrófono está abajo, hay que ponerlo aquí así. Aquí. Gracias. En esta mi primera intervención, quiero agradecer la oportunidad de compartir este escenario con todos los expertos que hoy nos acompañan. Mi intervención parte de la perspectiva del sujeto olvidado del proceso penal, de quien vive en el anonimato ante la indiferencia de un sistema ideado para tutelar solo los derechos del imputado. Hoy hablaré por aquellos que siempre están en desventaja durante todo el proceso. Me refiero a la víctima. La víctima es el anónimo en la relación procesal, a veces como sujeto individual y otras como conglomerado social. Es quien resintió el daño en su esfera jurídica, quien vio afectado su patrimonio, quien vio afectada su integridad física y tal vez su libertad o incluso su vida. Véase de este modo. En el desarrollo de la detención, el imputado debe ser detenido con todas las formalidades, se le deben leer sus derechos, se debe utilizar la fuerza de una forma moderada, la puesta a disposición debe ser realizada de manera inmediata y tiene la oportunidad de no rendir declaración, y aunque lo haga, tiene derecho a que su declaración no sea usada durante el proceso. El amplio margen de interpretación que tiene el juzgador ha llevado a considerar que la violación de cualquiera de estas figuras y de muchas otras formalidades puede acarrear la nulidad de la prueba, provocar la libertad de un imputado aun y cuando hubiese sido detenido en flagrancia. La determinación judicial en favor del imputado parece ser un premio por haber resentido el desacierto de un policía, de un ministerio público o de un juez. En cambio, cuando la autoridad judicial invoca la violación al debido proceso, pocas veces se piensa en la víctima. Es una violación flagrante al derecho constitucional consagrado en el artículo 17, del que goza también la víctima. Cuando un juez declara la libertad o la nulidad de una prueba, jamás piensa en la víctima. La justicia, dicen, es ciega. Yo adicionaría a la frase que es ciega cuando se trata de la víctima. No cuando se trata del imputado, quien recibe no solamente de su defensor, sino del propio juez y de la ley, todas las garantías de defensa, provocando un desequilibrio entre imputado y víctima. En este orden de ideas, el artículo 17 de la Constitución Política consagra el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Aquí en esta parte reclamo nuevamente el derecho de las víctimas a recibir en todo momento la justicia que reclaman. El derecho de las víctimas no debe reñir con el derecho del imputado, pero tampoco el derecho del imputado debe ser superior o mayor al derecho de las víctimas. La redacción de nuestro Código Nacional ha provocado la libertad de criterios en los jueces para negar a las víctimas y a la sociedad misma la jurisdicción debida. Pongo algunos ejemplos. La demora excesiva en la puesta a disposición ha motivado a jueces a otorgar la libertad inmediata a los detenidos en delito flagrante. En la mayor parte de los casos, estas resoluciones traen aparejada la nulidad o la invalidez de las pruebas recabadas por la policía. La falta de algún requisito en la cadena de custodia, algún defecto en el informe policial homologado o en el simple alegato de haber sido víctima de tortura son causa suficiente para desestimar la acusación o el señalamiento en contra de un imputado sorprendido en flagrante delito. En todos estos casos, la pregunta siempre es la misma: ¿y las víctimas? Conocemos de casos absurdos donde los propios imputados se autoinfligen lesiones para después alegar la existencia de tortura, o aquellos casos donde la defensa retarda maliciosamente el trámite del proceso para reclamar después la libertad por exceso en el término de la prisión preventiva.
Los defensores actualmente se dedican a buscar defectos en la detención o en la recolección de la evidencia para desestimar una causa, olvidando el fondo del enjuiciamiento, que no es otra cosa sino la imputación a una persona sobre un hecho que se presume delictivo. Todo esto en perjuicio ¿de quién? De la víctima y de la sociedad misma. Vale la pena cuestionar si existe realmente la puerta giratoria y si existe, ¿quién es el responsable de esa puerta giratoria? La falta de consolidación del sistema acusatorio es una de las causas de esa puerta giratoria. Los jueces han establecido en muchos casos una relación dicotómica en la que solo imponen la medida cautelar de prisión preventiva cuando se trata de un delito en el que se debe imponer la prisión preventiva oficiosa. Y en otros casos simplemente desestiman la solicitud del Ministerio Público. Gran parte del problema radica en la falta de consolidación de las unidades de medidas cautelares, pero en mayor medida también en la práctica y en los criterios judiciales. Hay casos, muchos de ellos, donde los jueces al controlar la detención admiten pruebas indirectas, videos y hasta notas periodísticas para desestimar un informe policial y sin desahogar medio alguno para corroborar esa afirmación. Mencionaré un caso aquí en Chihuahua en que la defensa exhibió una nota periodística donde atribuyen al responsable de la policía en una entrevista citar hechos relacionados con una detención que diferían con la puesta a disposición. El juez no corrobora la información y dice que para él es suficiente y deja en libertad al imputado en el control de la detención. Otra más, una puesta a disposición en donde se reflejó un retardo de algunas horas en la presentación ante el Ministerio Público. Por ese hecho, el juez dejó ir al imputado. Mismo ese imputado que semanas después protagonizó un enfrentamiento entre grupos criminales y posteriormente fue señalado como el responsable de atacar una comandancia de la policía, resultando 2 elementos de la policía fallecidos. La opinión simple de algunos juristas y de jueces es atribuir a que los policías y el Ministerio Público no hacen bien su trabajo. Fuera de los casos donde hemos observado un criterio laxo de los jueces, donde se puede atribuir un defecto en la puesta a disposición, en la presentación del caso, en el control o en la vinculación ante el juez por parte del Ministerio Público. La pregunta es, ¿esto constituye un premio para el imputado? ¿Y dónde está el derecho a la jurisdicción de las víctimas? Alentar a la defensa y a los jueces para identificar fallas en la detención o en la cadena de custodia para beneficiar al imputado puede resultar peligroso, ya que la insatisfacción de la víctima ante el nulo acceso a la jurisdicción de quien ha visto lesionada su esfera jurídica puede traer consecuencias funestas en la convivencia social. No olvidemos la naturaleza del proceso, porque el colectivo crea las leyes y crea a los jueces, los crea para que exista un ente que imparta justicia, que dirima los conflictos. Sin embargo, esta relación ha generado con los formalismos en el proceso un incentivo que se vuelve peligroso. Cualquier violación o defecto en el desarrollo de una investigación está generando la falta de aplicación de la justicia para las víctimas. Es evidente la insatisfacción de quienes vieron afectada su derecho y no recibieron justicia. Basta de echarle la culpa a policías y ministerios públicos. Eso no soluciona el problema del garantismo y de los criterios que se olvidan de la víctima. Nos estamos acercando peligrosamente a un escenario donde la gente volverá a buscar hacer justicia por propia mano. Dentro de esta dinámica hay insatisfacción también del colectivo porque la pena no es efectiva. Nuestros códigos penales señalan casi en su totalidad que la comisión de un delito acarreará la aplicación de una pena privativa de la libertad y una multa. La gran contradicción de nuestro Código Penal con el Código Nacional de Procedimientos Penales es que mientras uno señala la consecuencia del delito, es decir, la pena, el Código Procesal introduce una gran cantidad de figuras para evitar la imposición de una pena. En el discurso le decimos a la sociedad que debe cambiarse la idea de que la única consecuencia del delito no es la cárcel, que no todo se resuelve con la cárcel, que hay otras formas de solucionar los ilícitos. Pero yo pregunto, ¿no es eso una contradicción con la redacción de los códigos penales? Los verbos rectores de nuestros códigos dicen, se impondrá, se castigará, se sancionará, y siempre la consecuencia es la imposición de una sanción restrictiva de la libertad. Hay que hacer un esfuerzo para homologar ambos códigos. Considero que la pena efectiva ayuda mucho en una política de prevención general.
El problema no es el quantum de la pena. En los códigos se debe establecer la posibilidad de que las penas sean reducidas, pero que siempre la pena sea efectiva. Hay muchos delitos que en estos momentos se cometen y las expectativas de que el imputado cumpla con una pena efectiva es muy reducida. Eso genera dos efectos. El primero, que la víctima perciba una falta de aplicación de justicia. Y el segundo, que el imputado no conozca las consecuencias de la comisión de un hecho calificado como delito y que estos sean vistos incluso como una simple causa o consecuencia de un asunto civil. En algunos casos, la suspensión condicional se reduce a la firma semanal o a la advertencia de que no deberá portar armas, pero no hay una consecuencia efectiva. La propuesta es la aplicación de una sanción efectiva, reducida, pero que exista una consecuencia. De la misma manera, en la redacción de nuestro código tenemos el tema del anticipo de prueba. En la redacción, en la conceptualización y en sus modificaciones suelen participar muchas personas que tienen una visión muy particular de un hecho. Aquí me quiero referir no en un sentido negativo, porque la pluralidad siempre enriquece a la norma. En el día a día nosotros tenemos muchos ejemplos que riñen con la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las excepciones a las reglas tienden a ser muy limitadas bajo la consideración de que si se abren más posibilidades de excepción, el juicio oral se desnaturaliza. En el estado de Chihuahua, para ser más exactos, tenemos un caso denominado Arroyo del Navajo, relacionado con la desaparición y muerte posterior de más de 11 jóvenes en diferentes momentos. Es un caso complejo y que ameritó muchas horas de investigación. Los hechos ocurrieron en 2010-2011. El asunto está construido sobre diversos medios de prueba. Varias de las acusaciones se sostienen en señalamientos de testigos. Son 12 imputados, de los cuales 7 se encuentran ya sentenciados. 5 están todavía aún pendientes de juicio oral y se estima la posible implicación de tal vez hasta de otros 7 sujetos. Los testigos rindieron su primera entrevista en el año de 2013. Han sido entrevistados cuando menos en 6 ocasiones y han comparecido a declarar en juicio oral hasta el año 2017. El caso, como dije, podría relacionar a más víctimas. El riesgo por el que atraviesan estos testigos es muy elevado por el perfil delincuencial de los encausados. Ese riesgo se ha mantenido a lo largo de 4 años y en estos momentos persiste porque todavía deben rendir declaración en más juicios orales. La posibilidad de la prueba, la disponibilidad de la prueba, obliga a tenerlos bajo resguardo. No pueden, después de 4 años, estos testigos retomar su vida normal. Se han vuelto los testigos víctimas indirectas de este caso. Las reglas procesales no nos permiten realizar un anticipo de prueba. Si alguno de estos testigos decide ausentarse sin dar aviso, el resultado del caso puede quedar expuesto. La pregunta es, ¿no deberíamos tener en nuestros textos legales alternativas para garantizar el desahogo de la prueba? Más aún, deberíamos tener herramientas para garantizar el derecho de las víctimas. Hay una gran cantidad de testigos que por miedo o por hartazgo deciden ausentarse en el momento de la audiencia, otros que simplemente son amenazados y deciden buscar una coartada para no presentarse, como viajar al extranjero en las fechas cercanas a la propia audiencia. En otros casos, los testigos son gente que en su momento trabajó en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia, peritos, policías, y que al momento de llegar a la audiencia ya no laboran en la institución y se desconoce su paradero. Las alternativas legales para sostener una vinculación se vuelven limitadas. Y nuevamente hago la pregunta formulada al principio. ¿Y las víctimas? Gracias. Muchas gracias al maestro César Augusto